Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos impactantes noticias en los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video, ya que van a conocer los detalles sobre el último anuncio que realizó el expresidente Donald Trump, en el cual promete arremeter contra China si gana las elecciones en este año 2024. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues el candidato presidencial republicano Donald Trump afirmó que volvería a imponer aranceles a China si es elegido en noviembre y que podrían ser esta vez de hasta el 60% o más. Tenemos que hacerlo, dijo Trump en una entrevista este día pasado domingo. Quiero decir, mira, el mercado de valores casi se desplomó cuando se anunció que gané las primarias de Iowa con un récord. Y luego, cuando gané en New Hampshire, el mercado de valores bajó como la espuma. Todo esto afirmó refiriéndose a los caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire de enero. Sobre un informe el cual dice que está considerando imponer aranceles del 60% a los productos chinos, si es elegido, pues Donald Trump afirmó lo siguiente: no. Yo diría que tal vez va a ser más que eso. Pues Donald Trump es el favorito para ser el candidato de su partido, y de este modo desafiar al presidente demócrata Joe Biden en las próximas elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. El expresidente impuso aranceles a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares en el año 2018 y 2019. Todo esto en un contexto de una amarga guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. El gobierno de Biden mantuvo los aranceles y añadió nuevas restricciones, las cuales prohíben la exportación de semiconductores avanzados y los equipos para fabricarlos, citando preocupaciones de seguridad nacional. El representante comercial estadounidense está llevando a cabo una revisión de estos aranceles, pues Trump rechazó la idea de que vaya a iniciar otra guerra comercial con China. Y es que no es una guerra comercial. Al menos para mí me fue genial con China en todo. Fue lo que afirmó Donald Trump. Quiero que a China le vaya genial, de verdad. Y me agrada mucho el presidente Xi Jinping. Fue muy buen amigo mío durante mi mandato. Pero las cosas tienen que ser como tienen que ser. Aranceles porque es lo justo. Y es que las dos mayores economías del mundo están avanzando en direcciones radicalmente distintas. El enfrentamiento político y social entre Estados Unidos y China no es nada nuevo, pero los dos últimos años han puesto de manifiesto el dramático distanciamiento económico entre ambas superpotencias. Estados Unidos viene de un trimestre de fuerte crecimiento. El PIB real se está situando en el 3,3% en los últimos 3 meses del año 2023, algo muy por encima de las expectativas y sumándose a la asombrosa cifra de crecimiento del 5% del trimestre anterior. Todo esto ha desbaratado la narrativa de una recesión y un número creciente de llamamientos a un aterrizaje suave han salido de Wall Street. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional elevó el martes sus perspectivas del PIB mundial para el próximo año, el cual serían del 2,9% al 3,1%. Todo esto debido a sus previsiones de fortaleza continuada que tiene Estados Unidos. Ahora China por su parte ha salido a trompicones de su bloqueo pandémico. Aún sigue lastrado por una deuda creciente. Tienen la deflación y un mercado inmobiliario en dificultades. Todo esto en un conjunto que ha provocado una huida de inversión extranjera de los mercados financieros del país. Pues para esto traemos a Arthur Laffer, presidente de Laffer Tengler Investments, y explica que el desequilibrio entre las dos superpotencias económicas ayuda y perjudica a China, y que la ausencia de una recesión en Estados Unidos también está ayudando a impulsar las perspectivas chinas. Una economía estadounidense fuerte compra más productos extranjeros de China con un dólar estadounidense más fuerte. Esto en realidad ayuda a mantener la fabricación y las exportaciones de China más apuntaladas de lo que estarían de otro modo. Sin embargo, las iniciativas políticas de China son tiritas, las cuales abordan los síntomas en lugar de una enfermedad base.
con soluciones políticas dirigidas a cosas como ser la caída del mercado bursátil, en lugar de las causas estructurales de fondo, como es el sector inmobiliario y la oferta de vivienda. Liderada por el actual presidente Xi Jinping, Pekín tratará de alcanzar sus ambiciones de crecimiento sorteando los problemas internos y la pujanza de su mayor rival económico, el cual enfrenta a sus propias incertidumbres. Joseph Said, economista jefe de mercados de JP Morgan, subraya las marcadas diferencias entre las bases de consumo de Estados Unidos y de China, como uno de los motores de las divergencias económicas. En Estados Unidos, la fortaleza del consumidor y la actual ola de gastos han contribuido hasta ahora para evitar una recesión y mantener la confianza. La decisión de lavar varias rondas de cheques de estímulos y de aumentar las prestaciones por desempleo nos muestran una voluntad de que Estados Unidos quiera apoyar a su población. Pero en China se ha visto lo contrario. Los responsables políticos han mostrado reacios a hacerlo, y China más bien busca priorizar el crecimiento de las exportaciones. Les preocupa que si estimulan demasiado a los consumidores chinos, podrían de algún modo debilitar las exportaciones o provocar un repunte en la inflación. El consumo en ambos países también se ha movido en direcciones opuestas. Los ciudadanos chinos no gastaron tanto como se esperaba en el año 2023, especialmente si se compara con lo que se esperaba después de la pandemia. Pues creo que sería muy difícil que el PIB de China crezca un 5% o más, como algunos por lo menos sugieren. Ante los crecientes vientos en contra del crecimiento y la falta de un efecto de base, logra ese crecimiento que exigiría que el gobierno diera marcha atrás en su intención de mantener los estímulos moderados y selectivos este año 2024. Si las perspectivas económicas de China empeoran aún más por el debilitamiento de la demanda o la depreciación de la moneda, Estados Unidos también podría sufrir un descenso de las importaciones chinas, además de una bajada de precios internacionales de estas mismas exportaciones. Pues en los últimos meses China ha tomado medidas para lograr reducir de algún modo el apalancamiento y el riesgo de su mercado inmobiliario. Y Pekín parece haber admitido que el boom inmobiliario que impulsó una década de crecimiento pudo haber llegado a su fin. Y dado que una gran parte de esta riqueza que tienen los ciudadanos chinos está vinculada al sector inmobiliario, los problemas en este sector tienen un gran impacto en la confianza, y al menos en el gasto de los consumidores. La caída del valor de las propiedades inmobiliarias, a su vez, ha minado la confianza y ha obligado a los consumidores a acumular efectivo, lo que en última instancia significa menos dinero fluyendo a través de la economía. Pues el Tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande, el motor inmobiliario más endeudado del mundo. Más de 1 millón de personas en China han pagado a esta empresa por viviendas que nunca se construyeron, y el último acontecimiento complicó más los esfuerzos del gobierno por apoyar este sector inmobiliario. El mercado inmobiliario estadounidense, tanto comercial como residencial, también se enfrenta a vientos en contra, pero nada pues que los expertos consideren una amenaza sistemática, similar a lo que sucede en China. El mercado residencial aún continúa con su lucha ante los tipos de interés elevados, los cuales han frenado la actividad de compra de vivienda. Sin embargo, pues el mayor problema se encuentra en el mercado comercial, donde el valor de las oficinas, valorado en billones de dólares, se ha visto aplastado por la duradera tendencia a trabajar desde casa. Los expertos afirman que el declive de mercados de oficinas estadounidenses, de punta a punta, podría ascender al 20%, pero también sostienen que las dificultades de las oficinas no supondrían una amenaza para el sistema financiero en general. Las fortunas opuestas de ambas economías sin duda alguna se han manifestado en los mercados bursátiles tanto estadounidense como chino. Estas caídas en la renta variable china han reflejado el éxodo de los inversores extranjeros. Las acciones de China y de Hong Kong también han perdido alrededor de unos 6 billones de dólares en valor desde el año 2021 hasta el año 2023. Los índices de referencia del país han tenido un rendimiento profundamente inferior al de Estados Unidos, al igual que de otras grandes economías.